Saludo cordial para todos, Dios les bendiga. Hoy comenzamos un nuevo estudio que está titulado Crisis en la Iglesia del siglo XXI. Y es importante un tema como este y en una época como esta porque indudablemente vivimos épocas difíciles, épocas en las que la maldad sigue y sigue creciendo, pero lo más preocupante es que esa maldad ha buscado y ha logrado infiltrarse dentro de la iglesia del Señor a través de muchas congregaciones y de, bueno, algunas situaciones que vamos a considerar y a ver hoy. Entonces, la crisis en la iglesia del siglo XXI, hoy vamos a tener un panorama mundial general, pues mundial en el sentido de, no me refiero al hecho de ver país por país, pero sí de que entendamos que hay un patrón que se está haciendo evidente dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia del Señor y que ha llevado a que la iglesia entre en esa crisis que es compleja y que indudablemente afecta no solamente a la iglesia, sino la imagen del Señor, que es lo más preocupante. Entonces, empecemos por decir que la crisis, en su definición más sencilla, se refiere a un cambio profundo y que trae o genera unas consecuencias importantes en un proceso o en una situación o en la manera en que estas situaciones o estos procesos son apreciados. Eso es lo que ha sucedido en la iglesia y específicamente en la iglesia del siglo XXI. Han sucedido cambios profundos. Algunos, se puede decir que para bien, pero infortunadamente en una abrumadora mayoría, cosas cosas en las que ha habido cambios han sido para mal y eso ha traído unas consecuencias y unas afectaciones que han dejado una huella y con las cuales tenemos que eh, luchar, con las cuales tenemos que lidiar cada día. ¿Qué nos habla la palabra? ¿O qué luces nos empieza a dar el texto sagrado alrededor de esta situación? En Hechos 20, el apóstol aquí, el apóstol Pablo habla y se refiere, evidentemente en un contexto en el que él estaba en ese momento, con la iglesia empezando, pero él ya presentía y él ya percibía que el mundo y la situación del mundo y lo que representaba la imagen de la iglesia iba a verse afectada después de su partida. Él lo dice así en Hechos 20:29, dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta. Aquí el apóstol Pablo empieza a tener un panorama o empieza a dar luces de un panorama que indudablemente venía para la iglesia del Señor. Él sabía que mientras estuviese vivo y mientras estuviese al frente de la tarea evangelística, pues la iglesia iba a estar resguardada. Pero su preocupación pasaba por el hecho de pensar en que cuando él muriera, se iba a venir una, una abrumadora mayoría de personas y de liderazgos y de filosofías y de todo tipo de situaciones que iban a buscar, como lo dice acá el apóstol, lobos feroces de entre vosotros que no perdonarán al rebaño, es decir, que iban a ser implacables, que iban a venirse con todo. Incluso dice que de entre vosotros mismos, dice, se levantarán algunos hablando cosas perversas. Es decir, que la iglesia se iba a enfrentar a un tiempo de prueba, de evaluación, un tiempo que indudablemente iba a ser difícil.
Y este libro pues no está escrito a nosotros, pero sí para nosotros. Y en esto hay una gran diferencia. La carta está escrita en un contexto específico, para un tiempo específico, para un pueblo específico, pero eso no quiere decir que para nosotros no sea útil. Todo lo contrario, lo es porque indudablemente vivimos una época en la que enfrentamos lo que, y podemos ver, y es evidente lo que el apóstol Pablo advirtió para la iglesia, la iglesia de Hechos, cuando empezaba la iglesia. Y por la guía del Espíritu Santo, él estaba hablando no solamente para este tiempo, sino para nuestros tiempos actuales. Romanos 12:2, aquí el apóstol sigue diciendo, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto para Él. ¿Cuál es la advertencia aquí del apóstol? Dice, no vivan según los criterios. ¿Y esos criterios a qué se refiere? Los criterios se refieren a las normas del mundo. Pablo no solamente sabía que la iglesia iba a ser infiltrada, que la iglesia iba a buscar ser perjudicada por esos lobos rapaces, por esos hombres perversos, sino que nos advierte aquí de cómo nosotros debemos buscar no adaptarnos a esos criterios, a esas normas del mundo. ¿Mm? Pero tristemente, en lugar de influenciar, que es la tarea de la iglesia, hemos sido influenciados. Y ya me estoy refiriendo a este contexto específico, este siglo XXI, este siglo donde la tecnología, donde la ciencia ha avanzado tanto y donde aparentemente la humanidad ha tenido una evolución a a niveles científicos. Tristemente también ha sido una época donde ha tenido una involución a nivel espiritual. Y esta involución ha afectado a la iglesia del Señor. Y es lo preocupante. Y es lo que el Señor quiere advertirnos. Por eso aquí el apóstol dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Cambien, es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar. Pero parece ser que venimos de una religión tradicional y nos quedamos con ese lastre de esas costumbres y esas eh, actividades y todo ese tipo eh, de normas y de rituales y los trajimos a la vida cristiana. Pero indudablemente el llamado del apóstol es que nuestra manera de pensar debe cambiar radicalmente. No podemos ser los mismos, no podemos tener lastres, no podemos estar arrastrando cosas del pasado, del mundo, del viejo hombre, porque en el Señor, dice la palabra, todo es hecho nuevo. Somos nuevas criaturas, somos nacidos de nuevo, pero en nosotros está el desprendernos de esas cosas viejas, de hacerlo a un lado. Es un mundo en crisis que ha invadido a la iglesia produciendo crisis. Y encontraba o estudiaba tres cosas en las que ha afectado eh, la iglesia del Señor, ese mundo que está en crisis y que ha producido, por su infiltración, ha producido esa crisis dentro de la iglesia del Señor. En tres aspectos puntuales, que son la doctrina de la iglesia, la integridad de la iglesia y la credibilidad de la iglesia. A nivel de doctrina, se entiende por doctrina todo ese conjunto de enseñanzas que son base, que son columna del cristianismo desde la iglesia, lo que leíamos ahorita, el libro de Hechos, todo lo que podemos ver allí, las enseñanzas de los apóstoles, del apóstol Pablo cuando extendió por, por mandato del Señor a los gentiles el evangelio. Ellos fueron los que pusieron allí los cimientos, las bases, las columnas de esas doctrinas.
Nadie puede negar que o más bien, yo que considero que las personas saben que para derribar una construcción, una gran edificación que se hace, normalmente en un equipo de demolición instala sus explosivos, instala de manera controlada, evidentemente, sus cargas y lo hace no en cualquier lado. No pone las cargas en las paredes, en los techos, sino van directamente a las columnas, aquello que es el sostén de esa edificación. Cuando eso estalle, cuando eso haga explosión o implosión, ese edificio indudablemente, inevitablemente va a caer. Asimismo, Satanás siempre buscará afectar eso que es columna, eso que es lo central, lo importante y que nos dejaron a través de la palabra de Dios, esas columnas de la iglesia. Si eso es removido de alguna manera, pues evidentemente toda la edificación va a temblar y va a estar en amenaza de caer. Entonces, a nivel doctrinal, hay varias afectaciones. Lo primero que yo encontraba es el abandono de la palabra de Dios como única fuente de fe y de conducta. La Biblia ha dejado de ser suficiente tristemente. Es común encontrar reuniones en muchas congregaciones donde se dedica más tiempo a hablar de las ofrendas, se dedica más tiempo al momento de la, entre comillas, alabanza, la adoración. Y digo entre comillas porque ya uno a veces lo que encuentra en estos tiempos de alabanza, de adoración son shows, espectáculos, donde la gente se distrae más mirando al que está allá al frente bailando, haciendo una serie de pasos o haciendo una serie de rituales allí, si se le puede llamar de alguna forma. O donde simplemente el grupo o el cantante buscan cierto protagonismo y a veces lo que hacen es distraer y se olvidan de quién es el protagonista realmente. Pero más allá de eso, la Biblia ha dejado de ser el centro. Entonces deja de ser suficiente cuando ¿qué? Cuando la doctrina de la palabra de Dios hay que añadirle. ¿Por qué? Porque muchos creen que es necesario añadirle entonces psicología, elementos psicológicos de este tiempo, nuevas revelaciones. Entonces cualquiera llega diciendo que Dios me reveló y nadie se toma la molestia de comparar esto con la palabra y si esa revelación se adecúa o se acomoda a la palabra de Dios, no. Parece ser que ahorita cualquiera que diga que Dios le reveló, entonces vindica o valida esa supuesta revelación y ahí empiezan los problemas, porque entonces no es la doctrina la que rige, no es la doctrina la que guía, sino es ahora las visiones extrañas, los sueños, las visiones de hombres, el humanismo que se ha infiltrado en la iglesia, el humanismo, recuerden que es todo aquello que pone todas esas corrientes filosóficas que ponen al hombre en el centro y no a Dios. Entonces, si hay una nueva revelación de un hombre, si hay una visión extraña, una visión ahí como espiritual, como por decirlo de alguna forma, si hay algún sueño, ya la gente, no es que yo me soñé y ya parece ser que esto, no, dan por sentado que esto parece ser que ya viene de Dios, o cualquier hombre que llega con cualquier visión y necesariamente lo dan como algo que viene de Dios simplemente porque esa persona tiene cierta autoridad, pero eso no significa que venga de parte de Dios. Pero hemos dejado a un lado ese prisma a través del cual debemos esa lente a través de la cual debemos mirar si si esas corrientes filosóficas, si esas revelaciones, si esos éxtasis extraños y visiones son realmente eh, entes o situaciones que vienen de parte del Señor.
Entonces, la Biblia ya deja de ser suficiente, ya deja de leerse, ya deja de estudiarse adecuadamente. Ahora los testimonios, los, las situaciones particulares empiezan a ser esas fuentes de fe y conducta. Entonces la gente ya no pone su fe en la palabra, sino la fe en la fe de otros, en la conducta de otros. Y por eso cuando de esos otros eh, se equivocan, porque están expuestos al error, somos seres humanos, o cometen alguna falta o hacen algo, cometen alguna indiscreción, pues ahí muere la fe también de la persona porque piensan que su fe debía estar puesta allí. Pero es en la palabra donde debemos buscar que haya respeto, donde debemos buscar que haya honra. La palabra de Dios es un canon cerrado, no le podemos añadir, por más que tengamos visiones, tengamos sueños, tengamos revelaciones aparentes. Lo necesario está allí escrito. Recuerde la palabra que dice, el que no se conforma a las sanas palabras de este libro está envanecido y nada sabe, delira. Y lo que uno se encuentra en muchas congregaciones y por eso la doctrina ha sido afectada es porque uno ya ve a hombres hablando de sus delirios y de sus cosas personales que parece que están salidas de cualquier lado menos de la palabra de Dios. El rechazo a la indiferencia a formarnos apropiadamente, eso también ha afectado la doctrina. ¿Por qué? Porque precisamente si desconocemos las cosas de la palabra de Dios, si no estamos buscando formarnos, conocer más la palabra de manera apropiada, haciendo un estudio juicioso, ordenado, expositivo, escuchando charlas que ojalá sean expositivas, que tengan un orden, donde se pueda dar una explicación contextual, entendiendo qué se quiere, qué quiso decir la palabra, por qué lo dijo y en qué momento lo dijo y que de qué manera se aplica ahora para nuestras vidas y no haciendo alegorías, no añadiéndole lo innecesario. Si no sabemos ese tipo de cosas, pues estamos expuestos a recibir una formación inadecuada y por eso también recibimos una mala formación, porque hay muchos que quieren formar a otros partiendo, reitero, de sus experiencias personales y no de la palabra de Dios. Nuestra fuente de fe y conducta es la palabra de Dios y la palabra de Dios ella misma se explica a sí misma. No necesitamos un sueño, una revelación para explicar la palabra de Dios porque eso es querer añadirle al texto. Y el peligro está en que vamos o a querer diluir o a querer espesar la palabra de Dios. Y recuerden el ejemplo que les daba, es como el chef que prepara una sopa y él se supone está capacitado y sabe cómo la preparó y está en el punto exacto. Si le agregas otro ingrediente, si le añades, vas a hacer que, esa preparación pierda su sabor. Y si le espesas, lo vas a hacer casi que incomestible. Pues eso es lo que uno se encuentra ahorita en muchas congregaciones. Hombres que tienen autoridad, que tienen poder y que buscan añadirle sus propias perspectivas. Quieren ayudarle, entre comillas, a Dios. Y diluirlo es sinónimo de libertinaje. Y querer espesarlo es sinónimo de legalismo. Entonces, tanto el legalismo como el libertinaje dentro de las congregaciones es peligroso. La palabra de Dios está en su punto. Y recuerden que el que se pare al frente, detrás de un púlpito, es un mensajero, no es no es un pequeño Dios, que merece todo el respeto, por supuesto, y ya más adelante hablaremos un poco más de ello. A nivel de doctrina se ha perdido también porque la autoridad y el poder se ha cedido, se ha dado, se ha entregado fácilmente a neófitos. ¿Qué es un neófito? Una persona que no lleva mucho tiempo en el evangelio o que no está, o personas que no están calificadas.
Se le ha hecho creer a mucha gente que está calificada, entre comillas, simplemente porque tiene algún carisma, porque tiene alguna capacidad, pero eso no significa que pueda ser un emisario de la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad y mucho menos a una persona nueva. Por eso es peligroso ahora en este tiempo como la doctrina se ha afectado porque se quieren hacer líderes express, personas que salgan rápidamente a explicar la palabra, pero es una carga que se han impuesto, autoimpuesto los hombres. Por ningún lado la palabra de Dios dice que debemos apurarnos de una manera, de tal manera que entreguemos semejante responsabilidad a cualquiera que no esté calificado, que no tenga las competencias adecuadas, o mucho menos que sea una persona que hasta ahora está empezando y que seguramente no va a entender muchas cosas, que no tiene claras muchas de las doctrinas y que ni siquiera va a entender cuáles son esas doctrinas esenciales, primarias, inamovibles. Entonces, todo eso ha hecho desestabilizar la sana doctrina dentro de la casa del Señor, dentro de la iglesia de Dios. El misticismo también es algo que ha afectado a la doctrina y eso también es un efecto dominó. La gente ha abandonado la palabra de Dios como única fuente de fe y conducta. Eso ha generado que la gente se permita ser formado con lo justo, con lo necesario por personas que tienen autoridad y poder, pero que en muchos casos o son neófitos o no tienen la calificación adecuada. Y a cualquier persona entonces ahora se le llama líder o se le llama pastor. Y el peligro de eso es que llegan ese tipo de liderazgos con qué, con esos misticismos. ¿Y qué es el misticismo? Se refiere a esas acciones que se creen generan experiencias espirituales únicas. Entonces, reitero, no es que el líder, la autoridad eclesiástica, el pastor, llámese como se llame, y dice, no, es que yo tuve un sueño, es que yo tuve una visión, es que yo sentí a Dios de esta manera, entonces quieren sentirlo de la misma manera, entonces vengan acá, o llegan con pócimas secretas, entre comillas, o llegan con algún tipo de ingredientes espirituales, recetas espirituales, y te hacen creer que lo que les pasó a ellos tiene que funcionarle a los demás. Pues yo recuerdo a alguien que decía alguna vez, no es que yo me bauticé, tuvo la oportunidad esa persona de ir al río Jordán, entonces que allá fue y se bautizó, y esta persona decía que eso fue lo mejor, que fue, mejor dicho, que también le descendió el Espíritu de Dios. Le faltó decir que le bajó en forma de paloma también, que porque era el río Jordán. ¿Eso a qué lleva a la gente? A mover sus emociones, sus sentimientos, pero no está alimentando su fe de ninguna manera, sino está haciéndole creer a la gente que también debe sentir ese tipo de cosas y que si no las siente, entonces no está Dios ahí. Pero evidentemente nosotros no vivimos por lo que vemos o lo que sentimos. La fe no necesariamente es sentir y mucho menos ver. La fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pero ahorita nos encontramos con denominaciones, congregaciones que se han vuelto shows de la fe, donde es necesario ver, donde es necesario sentir. Ven y siente a Dios, mira, ve. Y si no lo haces, entonces te hacen sentir mal porque es que tú no estás sintiendo a Dios. No es la manera en que nosotros debemos edificar nuestra vida cristiana. No son las bases sobre las cuales debemos construir nuestro cristianismo. No es sobre la base de las emociones ni los sentimientos, sino sobre la base de una doctrina sana, de una enseñanza sana de la palabra. Pero tristemente, la gente ahorita busca eso.
como cuando el Señor, la gente le decía, bueno, ¿y qué milagro nos vas a hacer ahora? Dijo, pues van a tener ustedes buscan señales y milagros, pero lo único que van a tener es la señal de Job, la señal de Jonás, perdón. ¿Y qué hizo Jonás? Predicar la palabra para que la gente se arrepintiera. El Señor que les dijo, yo no vine a hacer aquí su payasito, yo no vine aquí a hacer un show, un espectáculo. ¿Mm? No soy el que viene aquí a entretenerlos, sino a acercarlos al reino de Dios. Pero ¿por qué pasa esto? Porque precisamente personas no calificadas, neófitos, que no han sido entrenados en la palabra de Dios, que no entienden qué significa enseñar la palabra de Dios de una manera integral, pues empiezan a meter ese misticismo, acciones que creen que generan experiencias espirituales. Y ese es lo peligroso. Por eso la doctrina se ha movido hasta sus cimientos, por eso ha sido afectada. El sincretismo doctrinal, ¿qué es el sincretismo? Pues simplemente querer mezclar cosas culturales dentro de la iglesia del Señor. El sincretismo tiene que ver con la mezcla de filosofías y fusionarlas, pretender fusionarlas, y obviamente estas fusiones son muy perjudiciales. El ecumenismo, pues ya se refiere a ese proceso por medio del cual, y hablemos de la Iglesia Católica, ha querido vincularse y fusionarse con el cristianismo. Y hemos visto a cantantes cristianos y algunos pastores cristianos yendo a Roma, eh, permitiendo que curas, que sacerdotes entren a las reuniones y manden y reciban las, los mensajes del Papa. Y uno de los que ha actuado fuertemente es ahorita el Papa actual. Este Papa Francisco se ha encargado de enviar emisarios a muchas congregaciones, de contactar a muchos cantantes cristianos para que lo ayuden. ¿Y cuál es la motivación, no? O el lema? Que nos una, dice, que nos una lo que nos debe unir y que aquello que nos ha separado por tanto tiempo, no, que pase a un segundo plano, que no sea lo que nos divida, sino que nos una lo que realmente los une. Suena muy bien, pero nosotros no podemos unirnos a este tipo de movimientos, porque bien dice la palabra, ¿no? ¿Qué comunión tiene las tinieblas con la luz? Y nosotros sabemos que el catolicismo y otras denominaciones religiosas, lo único que han hecho es afectar la doctrina sana y salirse del propósito y del verdadero evangelio. Pero esto es lo que se ha buscado y esto es lo que se está moviendo en este tiempo. Por eso Roma puso ese papa, por eso era latinoamericano, que es una zona donde el catolicismo está perdiendo fuerza. O sea, detrás de esto hay todo un trabajo muy inteligente de parte de la iglesia en Roma, pero que indudablemente nosotros debemos procurar tener cuidado. La falta de integridad, la integridad se ha visto conmovida en este tiempo en la iglesia. ¿Por qué? Precisamente porque hay falta de ella. No hay integridad, no hay entereza moral donde se busca hacer lo correcto en el liderazgo y en los miembros de las congregaciones. Recuerde la palabra que dice en Filipenses 4: pensemos en todo lo puro, lo honesto, lo justo, lo amable, lo de buen nombre. En esto debemos estar pensando y practicar aquellas cosas que nos enseñó, que les he enseñado, decía el apóstol Pablo. Pero esa falta de integridad es cada vez más evidente dentro de las congregaciones. Los abusos eclesiásticos, el liderazgo y doctrinales. Eclesiásticos, pues bueno, ya vemos que ahora las iglesias se han convertido
esclavizadoras de los miembros y los usan y los abusan para una cosa servir en la iglesia, el deseo de servirle a los hermanos, pero ya todo se ha vuelto, se ha tornado en una esclavitud mercantil, que pues ya no buscan a la gente sino lo de la gente. ¿Para qué me puede ser útil este o aquel? Y son abusados también por su ignorancia. ¿Por qué? Porque la gente desconoce los límites, hasta qué punto yo debo servir, hasta qué punto yo estoy siendo usado y hasta qué punto yo estoy siendo abusado dentro de una congregación. El liderazgo se ha vuelto experto tristemente en hacer esos abusos y usan muchas veces las doctrinas, pero torcidas o torciendo doctrinas para hacerle creer a la gente que está sirviéndole a Dios. Sin ir más allá, yo he conocido el caso de líderes, pastores que hacen uso de los hermanos y de alguna profesión que tienen. Y no, ayúdeme, sírvame en esto y no les pagan. No, es que usted le está sirviendo al siervo del Señor, al ungido de Dios, y el obrero es digno de su salario. Entonces, una cosa es servir en la iglesia, pero otra cosa es si yo estoy haciendo uso eh, de, de un hermano, de alguna de sus, no sé, de alguno de sus servicios profesionales, eso requiere un pago también. Pero muchas veces en las iglesias se abusa, en las congregaciones, precisamente por la ignorancia de la gente. Hay hipocresía también, la integridad se ha visto dañada por la hipocresía, la gente quiere vivir apariencias, quiere vivir con máscaras. También hay incoherencia, y esto también ha llevado a la incoherencia en sus conductas, los malos testimonios. Uno se encuentra a diario y es más frecuente cada vez personas que se hacen llamar cristianos, pero sus conductas, los malos testimonios han llevado a la gente a alejarse, a distanciarse. La religiosidad. La gente ha pensado que haciendo liturgias, ceremonias, teniendo activismo de manera jactanciosa y buscando un reconocimiento, entonces ya esto es por implicación servirle entre comillas a Dios. Pero todo esto ha dañado la integridad de la iglesia a nivel social, a los ojos de aquellos que se supone buscamos ganar para acercarlos a Dios. Y los idealismos, ¿qué es un idealismo? Considerar a alguien o alguna cosa o una situación como un modelo de perfección y es verlo mejor, buscar ver lo mejor de lo que es en realidad. Y eso ha rayado en la idolatría. Entonces ya muchos ven a los pastores ya con idolatría, y hay que decirlo así. Para muchos hay pastores que ya son ídolos en su corazón y todo lo que dicen ya se vuelve palabra de Dios. Hay que cuestionar sanamente. Recuerden a los de Berea, aun cuando era el apóstol Pablo el que les hablaba, ellos iban a la palabra y constataban si lo que les decían era lo correcto. Pero ahorita la gente entonces pasamos del Papa, de la infabilidad del Papa en Roma, y ese es el lastre del que les hablaba, a pensar que ahora el pastor es infalible y que todo lo que dice, mejor dicho, es palabra de Dios. No, por eso la palabra es la única fuente de fe y conducta, no todo lo que diga un pastor detrás de un púlpito. Eso debe ser expuesto a un juicio sesudo y sensato a través de que del lente de la palabra de Dios. Por eso debemos conocerla, pero también por eso muchos son engañados fácilmente. Por eso la credibilidad también de la palabra de Dios se ha perdido. Tenemos una imagen como iglesia deteriorada socialmente, porque ya las iglesias ya se ven como centros de eventos, donde se hacen actos cuestionables, que incluso son risibles, porque hay desorden, porque hay irreverencia. Ya el púlpito, ya no, ya en el púlpito suben ya a cualquiera. Las iglesias se han vuelto negocios familiares donde no hay control de ningún tipo, centros de recaudación, se vuelven absorbentes, entonces quieren tener a la gente allí metida. ¿M? No importa que el hogar se esté destruyendo, no, aquí necesitamos que esté aquí. Mientras esté aquí, usted le está sirviendo a Dios y está bien con Dios. Mentira.
Son imágenes incorrectas de lo que es una imagen, la iglesia de Dios. Por eso hay prejuicios a términos como pastor. Pastor ya a nivel social es sinónimo de ladrón. Tristemente es así. Cristianismo, sinónimo de que usted está siendo abusado por alguno de esos avivatos. Y obviamente no todos son así. Liderazgo, el diezmo, la ofrenda, etcétera. Manejos indebidos de dinero y de poder. Los abusos en extremo, los vínculos politiqueros ni se diga. Entonces, lo que les decía ahorita, ya detrás de un púlpito ya no se sube cualquiera que predique, sino ahora se han atrevido a subir a políticos y se han adaptado dentro de las iglesias y se han aceptado filosofías y posturas abiertamente antibíblicas. Todo esto vamos a ir viéndolo de una manera más profunda en las siguientes charlas, pero esto era de una manera somera y un poco superficial. Es el panorama de la iglesia en este tiempo. Tristemente, esa es nuestra realidad como iglesia, pero necesitamos vindicar el nombre del Señor. Ni por un momento pensemos que para el Señor esto se ha salido de control. Esto tiene un propósito y bueno, de esto voy a hablar en la siguiente sesión porque se acabó el tiempo. Pero esta es la realidad de la iglesia y necesitamos ser parte de la solución y no del problema. Por eso, en este minutico que nos queda, pidámosle al Señor que nos ayude a entender a través de este estudio cuál es nuestra tarea y nuestra misión. Y digámosle, Señor, hoy te damos gracias por este tiempo. Hoy hemos entendido, Señor mío, que esa imagen deteriorada de tu casa, de tu palabra, ha sido culpa nuestra, Señor mío, porque tal vez hemos sido mediocres, hemos sido conformistas a la hora de formarnos. No hemos permitido ser formados por ti ni por tu palabra. Nos hemos conformado con lo que nos dan cada domingo. Necesitamos de ti, Señor mío. Necesitamos más de ti, aprender más de tu palabra. Necesitamos más de esa formación tuya. Necesitamos aprender más y tener nuevamente la palabra tuya como única fuente de fe y de conducta, Señor. Ayúdanos, Padre, y perdónanos por esa idolatría en nuestros corazones. Y ayúdanos a vindicar nuevamente la imagen de la iglesia a nivel social y que seamos ese pequeño remanente, pero poderoso, para hacerle entender a los demás, Señor mío, qué es lo que significa servirte a ti, qué es lo que significa realmente ser cristiano. Te damos gracias por este tiempo, Señor mío, y te damos la gloria y la honra. Llévanos a reflexionar en esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.